¿Santa o cómplice? Hoy vamos a analizar a fondo el momento legal que intentó responder justo a esa pregunta, la audiencia de fianza de Eva García de Joaquín, la matriarca de la Iglesia La Luz del Mundo. Y miren, esto es mucho más que la libertad de una mujer. Es una ventana al poder y a los recursos de una organización global que, se enfrenta a un momento decisivo. Para entenderlo, tenemos que transportarnos a la Corte Sur de Nueva York. Imaginen la escena, es 15 de diciembre de 2025, y ahí, dentro de la sala 12A, se está librando una batalla que podría definir el futuro no solo de una persona, sino de toda la cúpula de la luz del mundo. Y en el centro de todo está esta pregunta que es bien complicada. ¿Cómo se puede reconciliar la imagen de una abuela aparentemente piadosa con acusaciones tan, pero tan graves? Esa fue la tensión que dominó cada segundo de la audiencia. Ok, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Por un lado, la acusada Eva García de Joaquín. Junto a ella, su hijo, Naasón Joaquín. Y presidiendo todo, la jueza Loretta Preska. Y ojo con este dato porque no es menor. Ella es veterana del juicio de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo que nos da una idea de la seriedad del asunto. El cargo que enfrenta Eva es, la verdad, estremecedor: ayudar en el abuso sexual de menores. Primero, vamos a ver la narrativa que presentó el equipo de la defensa. Su estrategia se centró en construir una imagen muy específica de Eva García. La estrategia de la defensa, liderada por la abogada Priya Chaudhry, fue clarísima. No solo defender a su clienta, sino pintar un retrato. La describieron casi como un personaje de telenovela, ¿saben? Diseñado para generar simpatía y, claro, crear una distancia emocional con la crudeza de los cargos. Y así fueron construyendo ese personaje, punto por punto. Hicieron hincapié en su devoción, misa diaria desde los 17 años, su caridad, toda una vida dedicada a los pobres, y su arraigo, que su vida y su familia están en Estados Unidos, no en México. El argumento central era bastante simple: una mujer con esta trayectoria sería incapaz de huir y abandonar todo lo que ha construido. Y sobre la base de este retrato, la defensa presentó una propuesta muy concreta: que se le permitiera a Eva García esperar el juicio en casa, eso sí, bajo estricta vigilancia electrónica y con una fianza considerable de $5 millones como garantía. Pero esperen, que hay más. La defensa añadió un argumento médico que era crucial. Revelaron un diagnóstico de Alzheimer de 2023. Esto no solo reforzaba la idea de su fragilidad, sino que también sugería que su estado cognitivo le impedía participar en su propia defensa, lo que, claro, sentaba las bases para futuras estrategias legales. Pero entonces, se puso de pie la fiscalía, y el tono en la sala cambió, pero drásticamente. Pasamos de la historia de una abuela frágil a la descripción de una red internacional muy poderosa. Señorita Chaudhry, todos podemos caernos en cualquier momento, estando en la cárcel o no. Con esa frase, así, lapidaria, la jueza Preska cortó de tajo el argumento de la defensa sobre la fragilidad de su clienta. Fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, la narrativa de la abuela piadosa empezó a desmoronarse. Y la fiscalía refutó cada uno de los puntos de esa narrativa. ¿Que la defensa decía que era frágil y delicada? La fiscalía respondió que se negaba a tomar sus medicinas en la cárcel. ¿Que corría riesgo de caerse? Señalaron que había viajado por todo el mundo sin ningún problema hasta su detención. Incluso el dinero de la fianza fue puesto en duda, argumentando que no venía de la familia, sino de extorsiones a los fieles. Y luego, la fiscalía lanzó sus acusaciones más fuertes, pintando un panorama mucho más siniestro. Primero, que los médicos que viajaban con la familia no solo cuidaban de Eva, sino que presuntamente daban atención ginecológica a las víctimas. Segundo, que la red de la iglesia se usaba para intimidar testigos y esconder a otros acusados. Y tercero, que todo esto se financiaba con lo que calificaron como recursos ilimitados, producto del lavado de dinero. Para explicar cómo se manejaba esta red financiera, la fiscalía introdujo un término clave: prestanombres. A ver, ¿qué es esto? Se trata de un mecanismo donde los seguidores de la iglesia supuestamente ponían propiedades a su nombre para ocultar que los verdaderos dueños eran la familia Joaquín. Una forma, pues, de esconder activos. Y esto le dio muchísima fuerza al argumento central de la fiscalía, el riesgo de fuga. Ya no se trataba solo de dinero, sino de toda una infraestructura global. Describieron una red de casas seguras cerca de los templos de la iglesia, incluso en países como Ecuador y Venezuela, lugares desde donde la extradición a Estados Unidos es sencillamente imposible. Y en medio de todas estas discusiones sobre finanzas y redes globales, la fiscalía trajo el foco de vuelta al horror de la acusación original: que Eva García no era solo una espectadora,
sino que presuntamente participó de forma directa, inmovilizando a menores mientras eran abusados. Con estos dos relatos pero tan opuestos sobre la mesa, toda la atención se centró en la jueza Presca. Ella tenía que tomar la decisión. Y la decisión fue rápida y contundente. Fianza denegada. La jueza se inclinó por la versión de la fiscalía, considerando a Eva García un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Y lo que pasaba afuera del tribunal era un símbolo muy poderoso de este cambio. Comparemos un poco las imágenes del pasado, miles de seguidores aclamando a Nazón Joaquín en el Palacio de Bellas Artes en México, con la realidad de ese día. Apenas 3 personas defendiéndolos en silencio en una acera de Nueva York. Con la fianza negada, la pregunta que queda en el aire es ¿qué sigue en este caso tan complejo? El camino que queda por delante es largo, y principalmente por la montaña de evidencia digital que se tiene que revisar. Para que nos demos una idea, estamos hablando de casi 2 millones de correos electrónicos y medio millón de documentos, además de lo que hay en 2 discos duros. Una tarea, la verdad, monumental. La siguiente fecha marcada en el calendario es el 12 de marzo de 2026. En esa audiencia se va a continuar con la revisión de todas estas pruebas, acercando el caso un pasito más a un posible juicio. Y todo esto nos deja con una pregunta final que resuena con mucha fuerza. Después de un acuerdo de culpabilidad en California, que fue muy controvertido, muchos se preguntan si el sistema de justicia de Nueva York finalmente ofrecerá las respuestas y la resolución que las víctimas han estado buscando durante tanto tiempo.